Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Bueno, ya esta charla va a ser lo más corto posible porque, bueno, la mayoría de las cosas las hemos contado esta mañana en la visita que hemos hecho en campo. Poco que contar, va a ser una charla más bien gráfica, vaya a haber más imágenes que datos en sí, pero bueno, presentarme, que ya creo que esta mañana nos hemos presentado. Yo soy Raúl Sánchez Mora, técnico de la sección técnica de plantas forestales. Él es Francisco Ginés también, que es técnico de la empresa GPES, que también es asistencia técnica de la administración. Y nada, bueno, este incendio que es de, como hemos visto esta mañana, de mayo del 2023, 17 de mayo. Bueno, yo era un recién aterrizado prácticamente a la sección técnica, venía precisamente de incendios y bueno, después de bregar tantos años con la extinción, me encontré de repente con la otra parte, que es la de la restauración. Y bueno, yo que pensaba, digo, joder, cuando uno acaba cansado de las campañas y demás, y bueno, el incendio terminaba y parecía que ya aquello se había acabado, luego te vienes aquí a la sección del servicio forestal y te encuentras con las obras de emergencia, que son duras y completas. La verdad que echaba yo uno de menos incluso la extinción en estos casos, vamos, porque la brega con las obras han sido tremendas, pero bueno. Bueno, pues nada, este incendio, como hemos comentado esta mañana, se inició el 17 de mayo del 23. Bueno, como habéis visto, el avance del incendio fue rapidísimo. Se quemaron 10.800 hectáreas, como hemos comentado esta mañana, de las cuales vamos a la parte que nos afecta, que bueno, ahora os comentaré un poco lo que es la sección técnica. A ver, que pase. No sé, pasa aquí. En la flechita de abajo. No, pero ¿Las puedo pasar aquí? ¿O no. ¿Sí? Vale. Si no, no va. A ver si se ha apagado el mando. No, por caso que se enciende una No luz hay roja. cursor. No sé. Ahora sí. Ahora. ¿Ahora? Vale. Vale. Bueno, yo voy a ver, brevemente, porque ya ha hablado Enrique de lo que son los montes de utilidad pública de la comunidad. Ya nosotros nos vamos a meter un poco más en lo que es la sección occidental, que como bien ha comentado, es todos los montes que están al oeste de lo que es la carretera 66, exceptuando un pequeño monte que hay aquí en la zona en Cañaveral, ¿no? Que es la parte que está ahí metida en Cañaveral, ¿vale? Y bueno, ahí hay, como veis, mayoritariamente están todos en la zona norte de la provincia, las comarcas principalmente de la Urdes y Sierra de Gata, luego algunos montes dispersos, como veis por ahí en zonas de Hernán Pérez, y luego la zona de Valencia de Alcántara, que son mínimos, son superficies pequeñas. Y bueno, nosotros lo que nos compete es esta zona occidental, de la sección occidental. Y bueno, como veis, la mayoría de los montes se concentran en toda esta zona de Urdes principalmente. Ahí. Estos son los montes de utilidad pública de Urdes. Como veréis, son 5 montes, 5 términos municipales. El número 3, que es el de Casares de Urdes. El número 8, que es Comunal Valle de Ríos Malos, Ladrillar. El 98, que es el de Camino Morisco. 99, Nuño Moral. Y el 100, que es el que sufrió el incendio, es el número 100. Y que, como veréis, ahora son montes grandes, en una superficie, en este caso de pino franqueado, de 12.000 hectáreas, que según vi el otro día en unas estadísticas, creo recordar que era el quinto monte más grande de España, monte de utilidad pública más grande de España. Entonces, bueno, aquí que estaba José Luis demandando un poco el tema de que no le hacemos caso en la ejecución o en la planificación de proyectos y demás. También él debe entender, y lo sabe, que nosotros también contamos con pocos recursos, que ojalá hubiera aquí algún representante político que entendiera que necesitamos muchos más recursos técnicos, y la verdad que gestionar todos estos montes, a mí personalmente, el poco tiempo que llevo aquí, entiendo que no tenemos todo el tiempo necesario que nos gustaría para poder dedicar a la gestión de los montes como tal, ya sea por aprovechamiento o incluso las propias obras, y más cuando te viene un incendio como este y te tienes que enfrentar a obras de emergencia, que lo que te supone es una pérdida de tiempo y dejar de lado muchos otros temas de gestión que podríamos dedicar muchos más recursos. Pero bueno, este es, como veis, los 5 montes que tenemos aquí en Urdes, la parte de Urdes. Bueno, esto para que lo veáis un poco en dimensiones, como los valles que tenemos, los distintos valles que tenemos, la orografía que tenemos en estos montes, muy particulares. La mayoría en sí son más monoespecíficas porque son de pinares de pináster, mayoritariamente. Él aquí demanda, como decía antes, que esta mañana lo hemos comentado, que él
preferiría que tuviésemos aquí muchas frondosas y demás, pero bueno, las circunstancias y la política forestal que hubo en sus años, pues lo que determinó es que aquí lo que se da, antiguamente aquí había mayoritariamente brezales y se metieron pináster y es lo que es la especie que principalmente abunda y bueno, sí, estaría bien que se tuvieran zonas de frondosas, se ha intentado, por lo que yo tengo entendido de anteriores técnicos, en su gestión se intentó repoblar con especies de frondosas, castaños sobre todo, pero fueron intentos fallidos porque la verdad que la mayoría de los casos no prosperaron. Entonces, bueno, ojalá que en el futuro tenemos empresas ahí trabajando, intentando volver a meter este tipo de especies, pero vamos, la mayoría de los aprovechamientos aquí son de pino pináster y aprovechamientos de madera, que bueno, como decíamos esta mañana, aquí al pino, como ha dicho también el alcalde, sí, que él está a favor, pero lo dice con la boca pequeña. La verdad que la zona de los pinares, vamos, no tiene... Él siempre habla de que quitemos pinos y metamos frondosas, pero bueno, eso la viabilidad ya se irá viendo con los años, como decía Enrique, habrá que hacer suelo para que luego en un futuro se pueda meter otro tipo de especies, pero eso tardará muchos años. Y nada, bueno, esto es un poco también lo que son los montes de Urdes, para que veáis un poco su superficie, cómo toda esta comarca de Urdes, todo lo que supone sus 5 términos municipales, lo que abarca de superficie en monte de utilidad pública, un 74,40%, que es mucho territorio. Estos son los distintos montes, los 5 montes. Que en total tenemos una superficie bastante amplia de gestión, como son casi 35.000 hectáreas, lo que supone que, claro, como decíamos, recursos no tenemos mucho, ojalá tuviésemos a más gente, porque la verdad que ideas hay muchas, lo que pasa es que tiempo y disponibilidad, por desgracia, no la tenemos, y hablamos de la demanda de sacar aprovechamientos, aquí los ayuntamientos nos demandan aprovechamientos y demás, pero si, ya digo, si tenemos un problema como el que hemos tenido con este incendio y tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a lo que es los trabajos de emergencia, el resto de trabajos los dejamos un poco aparcados y por desgracia se quedan pendientes de gestión. Bueno, aquí son, vamos, para que veamos un poco la superficie de cada uno de los montes. Este es el vídeo que hemos grabado esta mañana de donde hemos estado los cerezales, que hemos estado, este es un vídeo que grabé yo precisamente, estando allí la mañana del 18, por la mañana, porque el incendio se inició el 17 a las 21:44, y este era el panorama que teníamos. Yo cuando lo vi, si os fijáis además el viento, que decíamos que normalmente aquí es de componente oeste, aquí venía un invento interior del este, que vamos, el incendio, como veis, como decía esta mañana Pepe, el paveseo lo que hacía es que, claro, el incendio avanzaba de una manera brutal, vamos, la verdad que me sorprendió, vamos. No había visto en mis años de experiencia de años de incendio, no había visto un incendio y más en esa fecha, que en un mes de mayo, ni siquiera declarada la campaña de época de peligro medio, pues el incendio, vamos, era pavoroso y avanzaba. Lo comento aquí, digo, esto como no lo paren en algún sitio, llega a la Sierra de Gata y más, y por poco entró, pero no llegó más allá. Este es un poco el vídeo de donde se inició y la dirección que llevó el incendio, desde lo que hemos visto esta mañana en la primera parada que hemos hecho. Bueno, este fue el perímetro del incendio total. Como veis ahí, pues eso, fueron 10.863 hectáreas y fijaros el perímetro que tiene el incendio. Estos fueron en 3 días prácticamente, vamos, desde que se inició ahí cerca de Pino Franqueado hasta que llegó a lo que hemos visto esta mañana al final del Valle del Árrago, y eso, todo el recorrido que tuvo el incendio, bueno, se intentó con muchas infraestructuras preventivas que habían ejecutadas, pero en estos casos pues no tienen eficacia, porque la verdad que en un incendio con esas dimensiones y con esas condiciones, casi imposible. Y suerte que se paró porque mejoraron las condiciones, el tercer día o cuarto creo que fue, y se pudo parar ahí en la carretera del Valle del Árrago, porque si no, lo que decíamos, este incendio hubiera llegado casi hasta la frontera con Portugal, con la continuidad que tenía. Bueno, esto para lo que veáis así a nivel de la foto aérea, para que veáis las infraestructuras preventivas que se supone que había en el incendio, toda la cantidad de líneas preventivas con sus áreas ejecutadas, recién ejecutadas, de anchura hablamos de 120, 140 metros, pero bueno, lo que decimos en incendios también, cuando se trabajan incendios, que un cortafuegos esto no te garantiza que se pare el incendio, sino garantiza que haya una cierta seguridad en la extinción para que los medios trabajen con ciertas garantías. Entonces, bueno, aquí la prueba es de que, bueno, se habla de que, bueno, como dicen siempre, que si los incendios se apagan en invierno, que si medidas preventivas y tal, y aquí es un claro ejemplo de medidas preventivas que no tuvieron la eficacia que hubiéramos deseado. Luego, bueno, aquí es un poco la representación de lo que fue el incendio con respecto a la superficie de gestión pública.
Lo que por una parte son montes de utilidad pública, por otra parte lo que son los montes consorciados conveniados y lo que son, que hablamos esta mañana también de los montes protectores. Si fijáis el perímetro, aunque hay muchos colorcillos ahí, pero se ve más o menos la zona verde, que es los montes de utilidad pública, que casi todo lo que coincide con la zona de pino franqueado. El monte consorciado, que es la parte más de lo que comentaba esta mañana Enrique sobre los montes que rodean a Urdes, que son todos montes conveniados, que tienen su idiosincrasia por el tema de las multipropiedades, propiedades que no se conocen y bueno, son montes consorciados, que bueno, se hace una gestión, lo que se puede. Y luego los montes protectores que hemos visto también esta mañana, que yo creo que estos surgieron a raíz del incendio que hubo en 2015 y que bueno, ahí también se ha trabajado, que la pena es que no estén aquí los compañeros que han ejecutado esos trabajos, que nos hubieran contado también cómo han sido capaces de ejecutar toda esa laboriosa restauración. Y bueno, esto es la superficie de lo que nos afecta a nosotros, la parte que nos afecta a nosotros del monte de utilidad pública número 100 de pino franqueado. Veis más o menos el perímetro ahí de color rojo, con lo que es el monte de utilidad pública, los montes de utilidad pública es la parte que afectó a pino franqueado, al monte de pino franqueado. Bueno, ya después del incendio, a la parte que a nosotros nos tocaba, a Ico y a mí, Ico sobre todo fue también más partícipe en el tema, la hora de diseñar un poco los lotes, que esta mañana hemos comentado, que si las dimensiones de los lotes, la superficie, como comentaba Enrique, te dicen que tienes una semana para redactar una memoria valorada y decidir cuántas unidades y qué necesitas hacer para ejecutar todos esos trabajos. La verdad que resulta algo desbordante, te coge, vamos, un poco a sopetón, no sabes ni qué unidades meter, crees que necesitas ciertas unidades, otras te quedan pendientes, bueno, cómo repartes territorialmente los lotes y bueno, en principio pues se pensó sobre todo utilizar valles con sus zonas de cresta, con cortafuegos que dividieran, digamos, por las zonas por lotes. Quizás, como me habéis comentado uno esta mañana, hubiera sido mejor también deseable tener lotes más pequeños para que los madereros también hubieran hecho los trabajos, no fuera tanta la superficie que de gestión y de trabajo y hubiera sido más sencillo los trabajos, pero no sé, en principio yo creo que también nos vino impuesto un poco decidir los lotes, un poco las superficies, ¿no? Fue un poco impuesto y lo que hicimos fue dividirlo pues según el presupuesto que teníamos, dar las prioridades que considerábamos. Entonces yo recuerdo cuando estuvimos haciendo la estimación del volumen de madera, que era lo que iba a determinar dónde íbamos a trabajar como aprovechamiento y dónde íbamos a trabajar como tratamiento selvícola, como hemos dicho esta mañana, que es un poco lo mismo, pues lo dividimos conforme a esa estimación que hicimos de madera. Y lo que nos quedaba era o sea, lo que podíamos dedicar de dinero nos lo dijeron directamente, nos dijeron, tenemos un presupuesto de tanto, esto lo tenemos que repartir. Primero fueron 4 lotes, terminamos dividiéndolo en 7. Cada división de esas que hacíamos, que era indicada, nos decían, bueno, pues ahora es mejor que, pues como han dicho esta mañana, no, tenemos que hacer lotes un poco más pequeños. Suponía hacer todas las memorias de nuevo. O sea, teníamos que hacer una división que al final tenía que ser ponderada y tenía que ser equitativo respecto a los tipos de trabajos que se iban a hacer. Entonces, bueno, pues eso lo estábamos haciendo en muy poco tiempo y teníamos que configurar. Uno estaba estimando madera, otro estaba decidiendo qué tipos de trabajos se hacían y teníamos que juntar todo y dar un resultado, lo mandábamos, al final hay que cambiar esto, ahora mandamos el documento ambiental. Bueno, pues así es como lo decidimos, pero vamos, yo me quedo con la idea que habían propuesto de que los lotes de madera podrían haber sido más pequeños. Pues sí podrían haberse sacado lotes más pequeños donde hubiesen entrado otras empresas a lo mejor que podrían haber sacado trabajos en superficies más pequeñas, porque esto al final, aunque haya 7 lotes, que sí que ha habido 7 empresas para realizar los trabajos de las obras de emergencia, los maderistas han sido 2, ¿no? 3 prácticamente, 3. Vamos, sí, prácticamente 3. Han sido 3 maderistas que se han repartido los 7 lotes. Entonces las empresas sí que se han dividido, pero la madera, pues han sido ellos 3. ¿Que podrían haber entrado alguno más? Pues puede ser que algún maderista más pequeño podría haber llevado una parte de algún lote distinto. Pero bueno, así es como se planteó en su momento, le dimos esa solución y bueno, lo que pretendíamos sobre todo era que todo lo más que pudiésemos avanzar en cortar madera como aprovechamiento, pues era superficie que nosotros no teníamos que tratar como obra de emergencia.
bueno, la tendríamos que tratar en el caso de tener que triturar restos o hacer algún acondicionado posterior, pero sí que jugábamos sobre todo con los números, es decir, si tenemos X presupuesto y tenemos tanta superficie, estas son las tarifas que podemos manejar y esto es lo que podemos abarcar. El análisis posterior lo hemos hecho prácticamente antes de esta jornada. Hemos dicho, vamos a ver luego cuánto ha quedado después de haber finalizado ya todas las obras de emergencia, que insisto que esto es solo la parte de Urdes. O sea, nos queda todavía la parte de Gata y demás. Y eso lo vemos, bueno, más adelante. Sí, bueno, luego comentar lo que hemos dicho esta mañana, la salvedad de tratar de poner de acuerdo y coordinar tanto empresa de obras como la empresa de maderistas para que trabajaran de la mano, supuestamente, pero bueno, ahí hubo sus más y sus menos, hubo sitios donde sí, otros no, y lo que suponía que trabajase la empresa donde el maderista no tuviese interés comercial de la madera, pero eso era complicado porque algunos entraron tarde y la verdad que al final no hubo un entendimiento tal y como se preveía o se creía desde un principio. Entonces, bueno, pues hubo lotes que fueron más atractivos, lo que decíamos, que la madera sí que hubo maderistas que entraron directamente al lote, pero otros 3 se quedaron desiertos durante 2 licitaciones hasta que ya en la tercera, que fueron los lotes 2, 5 y 6, los H2, H5, H6, y bueno, eso creo que todavía incluso, no sé si les ha acabado los plazos y todavía andan por ahí algunos dando bandazos. Picoteando. Picoteando todavía. O sea, y luego también el lote que hay más al norte, el azul, es el que se destinó, el Miteco, pues le dedicamos esa superficie que era la única zona donde no teníamos madera. Al principio consideramos que no había madera, luego sí que nos dejamos alguna parte que tuvimos también el problema de que como no la habíamos incluido en ningún aprovechamiento, esa madera ha quedado en pie y no la hemos podido tratar, y es la parte que queda entre el azul más claro y el azul más oscuro, pues justo lo limítrofe es lo que tiene un poco de madera que en su momento, o sea, lo que facilitó para el Miteco fue que pudieron trabajar sin ninguna interrupción y lo hicieron todo creo que ellos sí que lo terminaron en 6 meses. Y sin embargo los otros lotes, al llevar la combinación entre aprovechamiento y tratamiento selvícola, pues han demorado año y pico. Entonces, sus pros y sus contras para la ejecución. Eso es. Bueno, pues aquí también para que nos hagamos una idea de cómo era la superficie. Lo que hemos estado visitando hoy principalmente ha sido los lotes, hemos visto los 3, 4 y luego hemos subido la pista del 2, 3, que hemos subido arriba del todo, a los llanos del convento, que es lo que hemos visto ese llano, que hemos dado ahí una vuelta donde he visto muchas infraestructuras de las pistas, que es donde principalmente se arreglaron pistas. Y luego este es un dato que nos habíais dicho, nos habíais preguntado esta mañana, porque esto fue la estimación que se sacó de madera, de madera comercial que fuera de interés para los maderistas. Entonces este es el dato que nos comentaba esta mañana el compañero preguntándonos que esta es la superficie que se hizo de estimación de madera que bueno, se hizo a través de los medios y con el poco tiempo que disponíamos, a través de LIDAR y de ciertas visitas y más o menos estimando la madera que pudiera haber, y a todo esto le hicimos un descuento de un 25% para que no hubiera quejas de lo que aparentemente era maderable o no, e incluso así lo que decimos, se sacó, se licitó y aún así siempre ha habido quejas. Bueno, los maderistas siempre tienen alguna queja de que no hay la madera suficiente que ellos creen que pagan, pero vamos, se pagó, fue a riesgo y ventura, y luego ya, como he comentado esta mañana, hubo incluso empresas que querían revocar el contrato, no, incluso modificarlo y decir que es que no había esa madera y que querían pagar menos por ella, vamos. Así es que este fue, un poco la estimación que sacaron de cada uno de los lotes de la madera que había. Bueno, estos son un poco ya los datos creo que no me pongo cerca, no sin gafas, pero vamos, de los distintos lotes, de los expedientes que se licitaron, de cada uno de ellos, el presupuesto de cada uno de ellos, que como veis, fijaros el montante de la cantidad de dinero que se gastó, que como dice Enrique, es una lástima que te gastes tu dinero en obras de emergencia, que ahora se plantea el servicio muchas veces si este gasto es necesario o no es necesario para obras de emergencia, y qué lástima que ese dinero se destine a esta obra de emergencia y dentro de unos años, cuando verdaderamente se necesita y se quiera hacer gestión del monte, no se disponga de él, ¿no? Presumiblemente no se disponga. Entonces, daros cuenta la cantidad de dinero que se ha destinado y se ha gastado en esta obra, porque la mayoría se han ejecutado casi al 100%. Sí. Algunas se ha quedado sin ejecutar al 100%, pero vamos. Ha habido una obra que, bueno, por problemas sobre todo de disposición de maquinaria, no ejecutaron todo el presupuesto que habíamos estimado para cubrir toda la superficie, pero sí que es lo que comentaba con Raúl, que
que ha sido ahora cuando hemos sacado los números de cuánta superficie total de lo que habíamos perimetrado inicialmente se ha llegado a completar. Lo tenemos ahí en sus totales por obra. O sea, ahí tenemos los 7 lotes. El 7 es el que era del Miteco, que no tenía madera. Por eso la columna rosa, que veis ahí en medio, rosa, naranja, está vacío, no tenía madera. Y aparecen las hectáreas que se han trabajado como aprovechamiento maderero y las que se han trabajado como tratamiento selvícola. En la mayoría de los lotes se han trabajado más tratamiento selvícola de lo que habíamos estimado al principio, o sea que lo habíamos estimado una parte de selvicultura y una parte de infraestructura. En aquellas zonas donde hemos visto que primaba trabajar la parte de selvicultura, pues hemos reducido los gastos en infraestructura. Y luego en el total, pues aparece el porcentaje de lo estimado inicialmente que hemos llegado a cubrir. Y bueno, como siempre, hemos tenido una visión a veces un poco pesimista de cómo iban saliendo las obras, por todos los problemas que íbamos teniendo, pues estos datos a mí me dan un poco de ánimo también a decir, bueno, al final hemos cubierto un 80 y no sé cuánto es, un 87% de la superficie inicial que íbamos a tratar y no es tanto. O sea, no es tanto lo que ha quedado en pie como a veces cuando vamos, depende del zoom que vayamos haciendo, si vamos justo por un valle y vamos viendo una masa, un rodal que decimos, esto ha quedado en pie, digo, pero el total de lo que ha quedado en pie supone un 13% de toda la superficie inicial. Entonces creo que se puede ver también positivamente. Luego además tenemos la parte de infraestructuras, y ahí no hemos reflejado lo de las fajinas, porque era algo que era, como hemos hablado, algo que hemos utilizado más para la gestión de los residuos, más que para la retención, pero sí que hemos indicado ahí los kilómetros de pista que se han tratado, que se han mejorado, creo que suman 118 kilómetros. 118 kilómetros, sí. Y luego en número de pasos de agua, eso sí que es muy importante para que luego las pistas queden en condiciones, porque podríamos estar haciendo un refino, un planeo, compactación 40 veces, pero si no gestionamos el agua que pasa por encima, pues estarían estropeándose. Y hemos aprovechado la obra de emergencia para meter, en este caso han sido 330 pasos de agua. Con una media, estos números, sobre todo el de los pasos de agua, es un número que lo hemos hecho de media por los metros de tubo y lo hemos dividido entre 7 como media, como decir, entre 6 y 7 metros es lo que puede tener cada paso de agua. Pues hemos metido 330 pasos de agua, como media, como un número que hemos preparado para esta tabla, porque hemos sumado los de todas las obras que teníamos y al final, pues eso es. Y en muchos, antes eran tubos de PVC y tal. Y el servicio de incendio nos requirió que fueran de hormigón porque tienen ese problema que cada vez que hay un incendio, sobre todo en esta zona, acaban quemándose y las pistas normalmente se vienen abajo lo que son los pasos y entonces es un problema incluso durante la extinción, que se vienen y se van los pasos y entonces nos dijeron que por favor la medida de lo posible se pusieran todos los pasos de agua hormigonados y en todos los casos, casi en todos los casos se ha puesto hormigonado, Sí. Y bueno, eso es grosso modo un poco pues el montante de tanto el presupuesto que tuvimos, dispusimos del dinero que teníamos y luego de la ejecución tanto de los trabajos en silvicultura como infraestructura viaria, más pasos de agua y corrección hidrológica, que aunque no vean aquí el dato, también han sido muchas las albarradas que habéis visto y diques y gaviones. Y bueno, aquí un poco resumen un poco de las fotos globales de los problemas que tuvimos, incluso con lo que comentaba de la carretera de Diputación, que nos impedían que pasaran camiones con tonelaje. En cambio nos encontramos con ese problema continuamente de pinos que caían en la carretera. Luego a la derecha veis el tratamiento de silvicultura de cortaja hecho, lo que se cortaba el pino, luego se taqueaba y se dejaba sobre el terreno. Luego las fajinas que hemos visto en algún caso, que no han sido muchas las que se han ejecutado, pero ahí había una zona en la que sí se trabajó. Luego los trabajos de aprovechamiento y también el taqueo de la zona de los llanos del convento. Y luego, en lo que son infraestructuras, nos encontramos lógicamente aquí pasos de agua y zonas que la verdad que tenían pistas que tenían mucho tránsito los paisanos, que se deterioraron. Y aquí un ejemplo de un pontón que se hizo que no estaba contemplada las unidades inicialmente porque se metieron tantas unidades que esta en principio no se metió y luego ya hicimos una consulta a nuestra dirección de programa a ver si se podía meter aunque no estuvieran metidas en las memorias iniciales.
Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo. Además, esa zona tenía un caudal de agua importante y luego, bueno, pues algunos diques de los que se ejecutaron en el entorno de la presa para evitar eso, correntía y hacer corrección hidrológica. Esto también es el arreglo ya de las pistas, como nos encontrábamos muchas de las pistas donde ya no podías ni pasar porque se venían abajo. Este es un claro ejemplo de los tubos de PVC que se quemaron y que ya no había medios para pasar por ahí. Y bueno, paso de tubos, estos tubos que hemos metido de hormigón, ya los trabajos de refinos y planeo, los badenes los que hemos visto esta zona de los llanos del convento. Y bueno, poco más. Creo que con esto yo creo que hemos terminado, porque ya digo, la mayoría de las cosas lo hemos contado esta mañana y nada, esperemos haber colaborado en haberos aportado algo y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Ahora